Ahora que el preolímpico finalmente terminó y tuvimos ya en la última fecha un resultado bastante fuera de lugar, si no es por decir por menos, que Brasil le ganara 3-0 a Argentina y que Colombia, a la cual le bastó que yo diga que tenían oportunidades para que para Uruguay llegara y les metiera 3-0, que vamos a ver si fue justo el resultado o no. Yo creo que sí lo fue. Ya tenemos los clasificados, Argentina y Brasil, que ya eran los dos que habíamos dicho cuando comenzaron los preolímpicos, eran las dos opciones más sencillas de decir también, nadie estaba descubriendo nada, y terminó siendo lo que pasó. Argentina campeona con más puntos y Brasil pasó con 5 puntos al final en el cuadrangular. De modo que ya tenemos a nuestros dos grandes representantes, pero esto quiere decir que podemos sacar más conclusiones de lo que fue el preolímpico más allá de los resultados de los dos grandes ganadores que fueron Argentina y Brasil. Pues claro que sí. De hecho, hay muchos jugadores interesantes que quedaron luego de que acabaron todos los partidos para que ustedes, al menos, también puedan seguir sus carreras de aquí a los años que vengan. Además de algunas selecciones que creo que a pesar de que no llegaron tan lejos como otras, creo que dejaron muy buenas sensaciones de cara al futuro. Tenemos por ejemplo el caso de la selección de Bolivia, que ya se los mencioné varias veces, que demostraron creo un nivel muy superior al que la mayoría del mundo esperaba que pudieran mostrar, y además una buena mentalidad mucho más ganadora, mucho más ofensiva, con menos miedos para salir a buscar los partidos, lo cual es un buen punto de partida si es que Bolivia quiere realmente empezar a cambiar y empezar a crecer de una manera diferente con un fútbol un poquito más atrevido. También están casos más malos, como por ejemplo lo que pasó con Venezuela, la cual no solo tuvo los problemas de que varios jugadores no pudieron estar presentes en preolímpicos, sino que también se fue Dudamel de la Federación Venezolana y eso los dejó bastante tocados a todas las secciones, porque como saben, él estaba involucrado en todos los equipos de divisiones menores de Venezuela y terminaron yéndose muy mal en este preolímpico, goleados en un par de partidos, sin un gran rendimiento. Por ahí un poquito de luz que llegó a dejar Jefferson Soteldo, que fue lo mejor de una selección venezolana que no estaba funcionando, pero poco más que rescatar en realidad. Argentina obviamente la mejor selección de todo el preolímpico, no solo por juego sino también por los resultados que conseguía de manera bastante categórica, con la única excepción del partido final contra Brasil, que como ya todos saben, Argentina ya estaba clasificada y el preolímpico literalmente había terminado para ellos porque ya no tenían nada más por qué pelear, pasara lo que pasara en el último partido y eran campeones con más puntos y están clasificados igual. De modo que no creo que ya sea demasiado mérito darle demasiado análisis al último partido que tuvieron contra Brasil. Lo que sí me sorprendió fue que se salieran con tan poca motivación precisamente contra Brasil, que son sus clásicos rivales. Y para cerrar un poquito el tema de los equipos, Perú obviamente nada se esperaba de nosotros y al final nada hicimos, más que todo por un trabajo muy feo que se ha hecho desde la propia Federación Peruana de Fútbol Divisiones Menores, como ya se los he dicho varias veces, con un entrenador que no estaba preparado, un grupo de jugadores que no tenía mucha idea de qué tenía que jugar y algunos jugadores que jugaron más de lo que el mérito se supone que les debió dejar jugar en el campo. Pero ¿cuáles fueron los futbolistas más destacados que nos dejó el preolímpico? De arranque se podría decir que Argentina es el país que más jugadores interesantes dejó, no solo porque fueron el mejor equipo, sino también porque tuvieron muchas de las mejores individualidades. Obviamente Adolfo Gaich y Alexis McAllister fueron los dos mejores jugadores de Argentina. De hecho se podría decir que el estilo de juego de Argentina se basaba más que todo en darle todas las facilidades y todas las libertades precisamente a ellos. Adolfo Gaich, que era el delantero centro 9, que me sorprende mucho lo que ha subido su carrera, porque cuando vino a jugar el sub-20 era el suplente y ahora mismo es probablemente la promesa de delantero centro 9 joven mejor preparada que tiene Argentina. Y Alexis McAllister, que es el que juega de 10 en este equipo, y junto con Adolfo Gaich son los encargados de llevar todo el ataque de Argentina hacia adelante, y a ellos también se les tiene que sumar un buen equipo en bloque que funciona bastante bien, precisamente una defensa que estaba manejada por Nehuen Pérez, el chico que juega en el Atlético de Madrid y que ahora mismo está cedido en otro equipo, y que creo que sin muchas dudas fue tranquilamente el mejor defensor central de todos los preolímpicos. Nehuen Pérez es bastante joven, creo que tiene solo 19 años, así que tiene mucho futuro todavía para jugar en la selección mayor de Argentina. Es un defensor más rústico de lo que a mí me gustaría, pero sí a lo que no se le puede decir es que no tenga carácter para ser defensor central, y me parece que eso es algo que
tiene y con creces también. Pero fuera ya un poquito de Argentina, tenemos otras selecciones que a pesar de que no llegaron tan lejos, también dejaron jugadores interesantes. Está el caso de Venezuela con Jefferson Soteldo, que creo que fue su mejor jugador, y eso que Soteldo llegó prácticamente en el último momento para jugar por Venezuela porque el Santos de Brasil no le estaba dando permiso. Ahora imagínense nada más lo mal que hubiera terminado Venezuela si incluso no jugaba Jefferson Soteldo, dado que por sí el equipo no estaba funcionando bien. Así que él, como un delantero, segundo delantero se podría decir que está jugando, empezó jugando un poquito más en el extremo izquierdo, pero terminó jugando muy adelante junto con el delantero centro, lo cual creo que es su mejor posición, así que le dejó mucho espacio para poder usar su creatividad. También en la selección boliviana tenemos a dos jugadores muy interesantes que nos quedaron. El primero, que fue Abrego, el delantero centro boliviano, que fue no solo el goleador del equipo y uno de los goleadores de la fase de grupos, sino que también el jugador en Bolivia encargado de hacer que lo poco que Bolivia podía generar de manera clara, Bolivia intentaba acercarse, tenía aproximaciones, pero no tantas ocasiones clarísimas de gol, con excepción del último partido que tuvieron contra Perú, que así nos generaron bastante y fallaron bastante también. Y obviamente Abrego acompañado por Henry Vaca, que fue tal vez el caso más increíble en Bolivia. No solo le dieron la banda de capitán luego de que tuvo un año terrible jugando en Universitario aquí en Perú, de hecho tuvo un muy mal año jugando en esta temporada, la temporada 2019, y llega a la sub-23 al preolímpico con muchas dudas de disciplina y tal, y termina haciéndose tal vez el jugador más importante del ataque junto con Abrego. De hecho, en el último partido contra Perú, Henry Vaca no juega porque estaba sancionado y se siente mucho en Bolivia. Siguen generando, pero ya no con tanta contundencia como antes, aún así les alcanzó para ganarnos, pero Henry Vaca demostró que se hizo muy importante en el equipo de Bolivia, al final al menos. En Colombia, por ejemplo, nos dejó el caso de Jorge Carrascal, que como ya saben, Colombia, un equipo que tal vez intentaba tener más velocidad en el medio campo, de hecho creativamente no los vi tan bien parados a Colombia, tenían una idea que trataban de plasmar dentro del campo, de equipo que de pases cortos, de equipo a ras del piso, pero no tenían ni la verticalidad, ni la eficiencia, ni la rapidez para hacerlo bien. Y entre todo este quiero y no puedo del medio campo de Bolivia, de Colombia, aparecía Jorge Carrascal, seguramente el mejor jugador colombiano de los preolímpicos sin ninguna duda, y uno de los mejores jugadores de Colombia de aquí para el futuro. ¿Por qué? Es un jugador muy dinámico, que es algo que a Colombia le faltó y mucho. ¿Por qué? Porque sabe asociarse bastante bien, pero al mismo tiempo tiene mucha capacidad de desequilibrio, en banda sobre todo, y eso le ayuda mucho a un equipo que tiene muchos problemas para generar por el medio. Si no puedes generar por el medio, lo mejor que te puede venir es un jugador como Carrascal, que se puede tirar un poquito más a la banda y crear desequilibrio por su propia cuenta. Y finalmente también en la selección de Chile tuvimos el caso de Tomás Alarcón, quien, siendo parte de una selección chilena que trataba de tener un estilo netamente ofensivo, él dio un poquito más de orden en todo ese desorden, por así decirlo, de ataque que quería tener Chile. Es el que jugó más retrasado en el centro del campo. De hecho, cuando lo vimos jugar a Alarcón en la sub-20, también jugaba incluso de defensa central, y ahora mismo se puso, creo que se plantó bastante bien como el nexo entre la defensa y el medio campo de Chile. Como dije, Chile salió con una propuesta muy ofensiva, pero que no llegaban a plasmar bien, cosa que terminaban convirtiéndose en una selección desordenada, y lo único que ponía un poquito de orden en el equipo era precisamente Tomás Alarcón, uno de los mediocampistas de primera línea de más proyección que dejó el preolímpico de cara para el futuro. Pero cuéntame tú, ¿quiénes fueron los mejores jugadores que dejó este preolímpico? Si tienes alguno más que yo no mencioné, o alguno de tu selección que crees que dio mucho que hablar o le tienes mucha fe para el futuro, déjalo abajo en la caja de comentarios. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.